familiar en lo que es el cálculo de cuota familiar sin micromedición, ¿no? Vemos que es bastante simple, ¿ya? Y van a ver que esta fórmula que está acá, la número 1, CF igual a PA sobre 12 por 1 menos FIP por NA entre N, se repite en los siguientes dos modelos que plantea SUNAS, con alguna modificación, pero se mantiene finalmente. Ya vamos a verlo. Bien. Ahora vamos a presentar en esta octava sesión, en este octavo momento, el cálculo de la cuota familiar sin micromedición y diferenciada por categorías, ¿ya? Por categorías. Acá entramos. Como les dije, ¿no? Acá vemos la fórmula número 6, la ecuación. Es la misma que vimos allá, o sea, con una variante, ¿no? La variante está en este azul que está acá, FA por NA2. Esa es la diferencia fundamental, ¿ya? Dice FA por NA2, ¿qué cosa es? FA es el factor de ajuste, que vamos a ver en qué consiste, y el NA2 es el número total de asociados de la categoría 2, ¿no? Ya ves, acá hablamos de NA1 y NA2. Ese es los asociados de la categoría 1, NA1, y asociados de la categoría 2, NA2. Entonces, acá hay algo interesante, que cuando hablamos de la cuota familiar en esta fórmula, hablamos de la cuota familiar sub 1. Es CF, cuota familiar 1, es la cuota familiar mensual de la categoría 1, o sea, de los usuarios que utilizan el agua para fines domésticos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que la cuota familiar para los hogares, las viviendas que utilizan el agua para fines domésticos, es igual al presupuesto anual, que ya lo hemos visto, es el mismo, lo conocemos, entre 12 por NA menos NE. ¿Qué es NA? NA1. NA1 es el número total de asociados de la categoría 1, o sea, de aquellas familias viviendas que utilizan el agua para fines domésticos, menos neteado del número total de asociados exonerados, ¿ya? Ojo que no estamos neteando los exonerados a la NA2, porque la NA2 se supone que son viviendas que utilizan el agua para otros fines económicos, además de los domésticos, ¿no? Por ejemplo, artesanía, ese tipo de cosas, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, luego el factor de ajuste multiplica al número total de asociados de la categoría 2. Y finalmente tenemos el factor de incumplimiento de pago, el FIP, que ya lo hemos analizado en el caso anterior, que es exactamente el mismo, ¿no? Como vamos a ver. Bueno, para centrar la idea, categoría 1 son todos los asociados cuyos predios utilizan el agua para fines totalmente domésticos, ¿no? De hogar. Y en el caso de la categoría 2, aquello que es distinto al uso del agua para fines domésticos, ¿ya? Acá tenemos CF2. CF2, o sea, cuota familiar para la categoría 2, para aquellos que utilicen el agua para otros fines, además de los domésticos, es igual al factor de ajuste, ¿ya? FA, por la cuota familiar 1, ¿no? La cuota familiar 1 ya la vimos acá, es esta, ¿ya? Es esa. Entonces, acá la pregunta que surge, y bueno, ¿y qué es FA? El factor de ajuste, ¿no? El factor de ajuste que también lo vemos en la fórmula de la cuota familiar 1, ¿no? Factor de ajuste FA, que está acá. Acá también lo vemos, FA. Entonces, entramos aquí. El factor de ajuste es lo siguiente, ¿ya? Es un ratio. Un ratio mide cuánto equivale el volumen consumido por un asociado de la categoría 1 en comparación al asociado de la categoría 2. Acá vemos esta fórmula. FA es igual a este volumen consumido promedio de la familia 2. Preferible es que entre BCPM1 por NA1, NA2, NA1 son acá está, NA1 es el número total de asociados de la categoría 1, entre el número total de asociados de la categoría 2, pero para que tengamos una lectura más fácil de esta proporción, de esta relación, veamos lo siguiente, ¿ya? Recordemos nuestra matemática aritmética simple, ¿no? Entonces, esta que está acá, la sacamos de aquí, ¿no? FA es igual a
el volumen mensual consumido por todos los asociados de la categoría 2 entre el número total de asociados de la categoría 2, todo eso entre el volumen total consumido mensualmente por los asociados de la categoría 1 entre el número total de asociados de la categoría 1. Entonces, finalmente hablamos de un promedio acá arriba y de otro promedio acá abajo. Estamos dividiendo el promedio del consumo mensual de la categoría 2 respecto al volumen promedio de consumo de agua de la categoría 1. ¿Ya? Eso es. Eso se ordena en la fórmula que hemos observado aquí, pero es más fácil entenderla de esta manera. Este es el factor de ajuste. ¿Ya? Estos valores del BCPM que hemos observado aquí, BCP1, BCPM2, ¿ya? Son propuestos por el Consejo Directivo en base a la experiencia del prestador rural, ¿no? El prestador rural, o la JAS, ¿no? Indica que en los años anteriores o en el año anterior, este volumen mensual consumido por los asociados en la categoría 1 era tanto, y igualmente el volumen mensual consumido por todos los asociados de la categoría 2 era tanto, ¿no? Ese dato lo proporciona el consejo directivo a partir de la experiencia del prestador rural, ¿no? Y todo debe ser aprobado por los asociados en ambas categorías, tanto en la categoría 1 como en la categoría 2, ¿ya? Pero vamos a suponer que no existan estos datos en el consejo directivo, o sea, el consejo directivo de una JAS tiene un consejo directivo, ¿no? Está su presidente, tesorero, secretario, fiscal, ¿no? Si es que en ese espacio no está el dato, no está aprobado el dato, no está validado, entonces esto pasa a ser aprobado, pasa a ser validado por la Asamblea General, ¿ya? La máxima instancia de esta JAS o de este prestador rural. La otra fórmula que hemos observado, revisemos nuevamente, aquí está, nuestra cuota familiar 1, ¿no? Tenemos ahí presupuesto anual, acá tenemos el factor de ajuste y también tenemos el factor de incumplimiento de pago. Hemos analizado la cuota familiar 2, para la categoría 2, se define respecto a la categoría, a la cuota familiar de la categoría 1, con el factor de ajuste. Hemos analizado este factor de ajuste, que es básicamente un ratio, una proporción entre el volumen mensual consumido por los asociados de la categoría 2 con respecto a la categoría 1, ¿no? ¿Ya? Y el FIP, el factor de incumplimiento de pago, también lo hemos analizado en el modelo de sin micromedición tal cual, ¿no? Hemos visto que es el promedio de las cuotas atrasadas entre 12 por este ratio entre el número total de asociados atrasados, entre el número total de asociados, también hemos analizado aquello, ¿ya? Esto también lo hemos visto, el PCA, que es, ¿no?, la sumatoria de todas las cuotas atrasadas por asociado atrasado, entre el total de número de asociados atrasados, finalmente es un dato promedio, ¿ya?, anual. Entonces ahí tenemos la secuencia, ¿ya? Tenemos entonces todo claro para poder entender el CF1. Una vez que tenemos el CF1, tranquilamente podemos obtener, o sea, la cuota familiar de la categoría 1, tranquilamente podemos obtener la cuota familiar de la categoría 2, aplicándole el factor de ajuste a la cuota familiar de la categoría 1, ¿ya? Entonces, esta lógica vamos a analizarla a continuación. Vamos a volver a salir de acá y nos vamos a entrar a otro Excel, que es este. Acá tenemos el cálculo de la cuota familiar sin micromedición. Acá. Aquí. Acá, el factor de incumplimiento de pago. Si le pongo 0 acá arriba, PCA 0, 0 entre 2 es 0. Entonces, FIP es 0. Siendo esto 0, me voy a la fórmula inicial. Entonces, 1 menos 0 es 1, no pasa nada. Entonces, no altera la viabilidad de la ecuación. Es posible, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar a la hoja de cálculo para ver el detalle
en la simulación. De acá, micromedición, acá está. Entonces vamos a ver el simulador, que es bastante simple, para que ustedes accedan, jueguen con él, lo mejoren, ¿no? Acá tenemos, como en el caso anterior, igual las matrices de costos operativos con los mismos costos. Recuerdan ustedes, el caso del operador era 3.000 soles, el caso del cloro era 1.080, es lo mismo. Hasta la operación, el tema de costos de mantenimiento, ¿no? El costo de administración, el tema de reposición, costos de reposición, el tema de la reserva de rehabilitación, el 10% de todos los anteriores costos, y finalmente nos da nuestro presupuesto anual 7.070 soles, ¿no? 7.070 soles con 80 centavos, el mismo caso anterior. Los mismos datos para número total de asociados, los exonerados, los asociados atrasados y el número de cuotas atrasadas, también es el mismo. ¿Bien? Acá están los 50 en la lista, ¿no? ¿Ya? Hemos agregado a esto que hemos visto en el modelo anterior, le hemos agregado el tema de las categorías. Por eso van a encontrar acá unas columnas adicionales, ¿no? Acá está la categoría 1. ¿Cuántos tenemos en la categoría 1? ¿Cuántos vecinos, cuántos usuarios hay, ¿no? Acá están, cuántos usuarios en la categoría 1. Están acá está cada uno calificado. Y en la categoría 2, ¿cuántos tenemos? Acá están. Categoría 1 total, 34. ¿Ven ustedes? Tenemos 34 asociados acá, en la categoría 1, y en la categoría 2 tenemos 16, ¿no? No olviden que la categoría 2 son aquellos vecinos que consumen el agua para otros fines además de los domésticos. En consecuencia tienen un consumo mayor, ¿no? Y acá tenemos el volumen promedio mensual en metros cúbicos para la categoría 1 y el correspondiente para la categoría 2. A nivel de este dato es a nivel de cada vivienda, de cada familia, ¿ya? De cada familia, ¿ya? En esta columna están los de la categoría 1 y acá los de la categoría 2. Acá está. Y acá tenemos asociados por categoría NA1, NA2. Acá está 3416. Y acá tenemos el volumen en metros cúbicos mensual consumido por todos los asociados de la categoría 1 y 2. ¿Ya? Ya. Ahora nos vamos. Ya. No olviden que acá es el volumen mensual consumido por todos los asociados. Es un dato total, por todos los asociados. Así lo indica el reglamento. Por eso acá tenemos aparentemente menos. Ahí cada vez que aprieto, vean ustedes acá, por ejemplo, entro, acá está 240.76, ingreso, y aprieto nuevamente y aparece 2.44, aparece otro número. ¿Por qué? Porque para fines prácticos hemos puesto números aleatorios en cierto rango, ¿no? Acá observan números aleatorios entre 10.000 y 12.000, entre 1.000 para que sean metros cúbicos, ¿ya? Y aquí hemos puesto números aleatorios entre 12.000 y 18.000, dividido entre 1.000 para que sean metros cúbicos. O sea, acá en un rango superior, en esta categoría, un rango superior a los de la categoría 1, porque en la categoría 2 consume más que en la categoría 1. Luego nos vamos acá a analizar las ecuaciones que hemos visto hace un rato, ¿no? Y vemos acá la cuota familiar de la categoría 1, 12.50, y la cuota familiar de la categoría 2, 17.37. Obviamente más por encima de la categoría 1, de la cuota familiar de la categoría 1. ¿Por qué? Por este factor de ajuste, que es 1.3889, que es justamente aquello que hemos explicado, ese ratio de diferencia en consumo que hay entre los vecinos de la categoría 2 con respecto a los de la categoría 1, ¿no? Entonces, obviamente, los de la categoría 2 van a pagar 1.3889 más que la categoría 1, ¿ya? La cuota familiar. Acá está el factor de factor de incumplimiento de pago, que es el mismo que hemos visto en el caso anterior, porque la data es la misma, y el PCA, ¿no? Las cuotas atrasadas promedio es 3.2, ¿no? Entonces ven ustedes aquí. Obviamente, como dije, como estamos hablando de consumos a partir de una relación de números aleatorios, estos cambian cada vez que alteramos, pero cambian, y también va cambiando el de acá, ¿no? El factor de ajuste, ¿no? Porque los volúmenes también cambian, pero
acá es interesante observar lo siguiente. ¿Qué pasa si cambiamos el número de usuarios de categorías? Por ejemplo, acá tenemos categoría 1. ¿Qué pasa si es que acá vamos a incrementar el número de usuarios de la categoría 1? Entonces lo que hago es acá poner unos. Entonces acá, como estoy agregando a estos, al asociado 35 hasta el asociado 39, los estoy colocando en la categoría 1, tengo que quitarlos de la categoría 2, entonces los elimino de ahí, ¿de acuerdo? Entonces también tengo que eliminar su consumo de ahí, ¿de acuerdo? Y a ampliar el consumo del otro lado, acá, puedo, les muestro para que ustedes hagan lo mismo. Entonces eso me genera también un cambio en los resultados, ¿no? Cambia la proporción, el factor de ajuste cambia. El FIP se mantiene porque el FIP utiliza otras variables que tienen que ver con el tema de los vecinos que tienen pagos pendientes, y los atrasos también acá, ¿no? Eso como se mantiene la data ahí, estos no se alteran, ¿no? Pero también puedo cambiar a ellos, ¿no? ¿Qué pasa si es que acá las cuotas atrasadas, o sea, elimino, puedo jugar, por ejemplo, puedo quitar, ¿qué pasa si elimino los asociados exonerados acá, por ejemplo, ¿no? Quito a todos los exonerados, sé que son 5 los quito. Los quito, ¿no? Entonces pasan inmediatamente a consumir y mi cuota familiar baja sustancialmente. Miren, ¿eh? Mi cuota familiar baja sustancialmente y mi factor de ajuste sube sustancialmente. ¿Ya? La diferencia entre la cuota familiar 1, categoría 1, o sea, de consumo doméstico, y la cuota familiar 2, consumos no domésticos, cambia sustancialmente. La brecha se incrementa hacia un 50% entre uno y otro. Bueno, recuerden que era 35 más o menos, ahora sube a 50. ¿Por qué? Porque ya no tengo exonerados, ¿se dan cuenta? ¿No? Entonces, este tipo de ejercicio es interesante, por eso revisen este simulador, mejórenlo, pero ya tienen ahí algo para darse cuenta de la importancia de que hay que tener el menor número de exonerados, siempre por argumentos totalmente sociales, como son casos de pobreza extrema. El no tener el tema de atrasos, minimizar el tema de los atrasos y asociados con atrasos y número de atrasos por asociado, de pagos, me refiero al pago de los costos familiares, ¿no? Bueno, ese era el propósito de esta simulación. Espero que les sirva, ¿no? Cuando la revisen. Bien, entonces, continuamos.